Igual yo no saco. No. Okay. Vamos a ver, Julia, agárrame que aquí. Ven. Sí, aquí estoy. Pon en vivo, ¿verdad? Aquí. 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 Ya me ves. Le voy a cortar. Okay. ¿Listo? Ahí sí. Muy buenas tardes a todos los apreciados amigos que siguen Guía la Academia Virtual, que se transmite desde Panamá para el mundo y a toda América Latina. Nuevamente estamos aquí con ustedes después de esa larga jornada internacional que tuvimos esta semana con muchas exposiciones de calidad. Y bueno, no nos queda más en el día de hoy presentar otra exposición de mucha calidad con nuestra compañera, homóloga, amiga, la licenciada Elizabeth Berroa. Elizabeth, para que te presentes y tengas pues a bien saludar a los amigos que nos siguen aquí en la Academia Virtual Guía. Gracias, buenas tardes, Josefa, buenas tardes también a todos los que puedan acompañarnos durante estos próximos minutos, aprovechando las oportunidades que nos brindan los medios tecnológicos para llegar a muchas personas que definitivamente pues están interesados en poder escuchar las intervenciones que se pueden dar cada sábado a través de la Academia Guía. En realidad es una verdadera oportunidad para los que nos escuchan y también para los que tenemos la oportunidad y el honor de poder participar como expositores de estas charlas que en realidad más que nada sirven para un intercambio y una retroalimentación de conocimientos y que a la postre pues sirven para el ejercicio de nuestras funciones como abogados y como pues, funcionarios judiciales. Les agradezco nuevamente a la Academia Guía por la oportunidad y en esta ocasión la licenciada Josefa dirá el tema que estaremos desarrollando en esta tarde. En esta tarde estamos desarrollando el tema las suspensiones de las penas, ¿verdad? Condicionales de la pena, y también vamos a conversar sobre ese punto especial que mantiene como procedimiento de alterno de solución de conflicto los procesos suspendidos. Con ustedes en estos momentos, pues, nos va a conversar la licenciada Elizabeth Berroa, juez de cumplimiento del primer distrito judicial. Elizabeth, ¿qué podemos hablar y darle a conocer a nuestro público sobre esa suspensión de condicional del proceso, ¿verdad?, que mantiene nuestro Código Penal? Bueno, gracias nuevamente. Tenemos una modalidad de una solución rápida de los procesos a través de los procesos sujetos a condiciones, suspendidos sujetos a condiciones que nos presentan los artículos 215 y 16 del Código de Procedimiento Penal. Estos procesos suspendidos llegan ante los jueces de garantía en primera instancia cuando luego de pues, la comisión de un hecho, la persona es imputada, pero existe la posibilidad de que haya una solución más rápida y que sea menos gravosa para esta persona y se da a través de los procesos suspendidos. Los procesos suspendidos es una modalidad que en realidad existía hace mucho tiempo, sin embargo no estaba en uso, no se daba en la práctica. Y ahora con el proceso penal acusatorio, se da en mayor cantidad de oportunidades esta medida de solución. Cuando los abogados presentan, sobre todo con la anuencia de la parte que está siendo pues imputada, de llegar a un acuerdo, a un arreglo para que esa imputación no llegue a convertirse como tal en un proceso que pueda generar una situación de difícil solución, pues se da esta alternativa.
Es importante, pues, para mí que quede claro, porque me corresponde a mí en la fase de ejecución como juez verificar lo que en el proceso de garantía se da. Entonces, es interesante porque eh, hablamos de imputación y es la imputación de hechos a la persona. Sin embargo, pasa luego de establecidos esta suspensión anuente con el fiscal y la defensa, incluso querella, pasa a los jueces de cumplimiento para la supervisión, porque por norma a los jueces de cumplimiento en el artículo 509, específicamente el numeral 4, nos llama a verificar si se cumplen o no las condiciones que se establecieron en los procesos suspendidos, y nos corresponde entonces como jueces informar a el Tribunal de Garantía o Juzgado de Garantía si se dio o no se dio el cumplimiento de estas condiciones que se establecieron y que están enlistadas como en 8 numerales. Tener 8 numerales de condiciones para que se cumplan durante determinado tiempo no quiere decir tampoco que muy probablemente el juez de garantías pueda establecer alguna condición distinta a las que están allí enlistadas. Pero ¿cómo se llega a considerar? Y eso acá la licenciada Josefa nos puede ampliar un poco más, porque no quisiera yo ir un poquito más allá de lo que no me corresponde, pero ¿cómo podemos llegar a un proceso suspendido? ¿Cuáles son los parámetros que los jueces de garantía estiman pertinentes para poder suspender ese proceso? Sí, Licenciada. sí, gracias, Elizabeth. Claro que sí. Los parámetros que establece la norma establece puntos de referencia para que el juez de garantía pueda acceder a la solicitud de las partes. Primero, ¿verdad? Que cumpla con ese precepto legal que establece el artículo 98 y 99, que use una pena que no sea mayor de 3 años y que la persona, ¿verdad? Sea delincuente primario. Así lo dice la norma, pues, o sea, que soy infractor de la ley penal en sus primeras etapas. Entonces, con este proceso, con este procedimiento, como tú dijiste hace un rato, se habla de la imputación. ¿Qué dice la imputación? Que hay un hecho punible que se tiene que investigar con elementos de convicción por parte de la Fiscalía. En ese punto de referencia, el segundo parámetro que establece el 215 es la aceptación de los hechos. ¿Por parte de quién? Del imputado. O sea que ya se convirtió, ya decimos la fase principal, que fue la imputación de los cargos, o de los hechos que le ponen en conocimiento, y que él acepte esos hechos. Allí en esa aceptación de los hechos hay un paradigma, y es el levantamiento de esa garantía fundamental que establece nuestra Constitución en el artículo 25 y en nuestro Código de Procedimiento en el artículo 10, que le señala a las partes ese derecho a no declarar contra ellos mismos durante la investigación. Sin embargo, pues, cuando se llega a esta etapa de este método alterno de solución de conflicto, este procedimiento, vemos cómo las partes levantan ese velo de garantía fundamental y aceptan los hechos que le han sido imputados. Ahí viene la parte pues del resarcimiento que se ha dado a través de los tiempos desde que inició el Código Procesal, y como tú has dicho, ya no se utilizaba, estaba en desuso en el sistema anterior, pero que guarda íntima relación con esa parte investigativa y que le da lugar a las partes a restablecer, ¿verdad?, la paz social de una u otra manera. En este punto de referencia le da la potestad, ¿verdad?, a la parte, a la víctima dentro de este procedimiento a aceptar o no, ¿verdad?, la suspensión, porque porque muchas veces ellos dicen que la reparación de los daños, pero hay una norma en la parte final que establece que los jueces, ¿verdad?, quedan facultadas para disponer la suspensión condicional del proceso sujeto a condición si lo estima adecuado al derecho. Esa valoración que debe hacer el juez de garantía, si está dentro de lo que cabe, ¿verdad?, dentro de la normativa, dice, aun cuando el imputado no logre un acuerdo con la víctima. Entonces ahí vemos cómo se hila esa relación entre el imputado y la víctima y su reparación de daño. Entonces,
Esa es la primera fase, Elizabeth, como tú has dicho, que nosotros tenemos que verificar. ¿Qué se verifica ahí? Claro que se verifica lo que establece el artículo 7.9 también del Código Penal, Penal. esa circunstancia, esa naturaleza del hecho, cómo se da ese hecho y cómo se llega en realidad a verificar que se trate de una pena menor de 3 años. Porque si podemos ver, el código de nosotros es del 2008, el código procesal, y nosotros tenemos normas penales que fueron, ¿verdad?, modificadas y reformadas con posterioridad. Y bueno, ahí se hace, hay algunos procesos en los que osadamente los defensores le dan al juez una, una visión de cómo podría quedar la pena cuando se llega a juicio oral y empieza pues lo que se le llama por parte de ellos hacer un balance de esa pena, hacer un extracto y llegar pues a una pena mínima de 3 años. Sí, Y con eso, creo que allí es importante, por ejemplo, también destacar que en este tipo de procesos suspendidos se está eh, incluyendo los delitos de violencia doméstica que dejaron de tener una pena de 3 años hace mucho tiempo, que incluso dejaron de ser delitos desistibles. En ese sentido, la pena que tiene, creo que la pena mínima que tiene el delito de violencia doméstica son 5 años. No obstante, con esa habilidad que has dicho que se ha tomado en consideración por parte de los defensores, tanto públicos como privados, obviamente, se ha llegado a establecer una ponderación que toma en cuenta no solamente la delincuencia primaria para establecer la cuantía que pudiera llevar a esa cantidad de tiempo que es el que requiere para poder suspender el proceso. Entonces, se verifica si hay atenuantes o no. Y al final del camino se logra establecer si es una primera vez, una primera vez que se imputan este tipo de hechos y se dan todos los otros presupuestos que hemos mencionado. Evidentemente, si existen las atenuantes, todos sabemos toda la aritmética que se realiza para cuando se va a bueno, establecer la pena. Y en eh, efecto, entonces, con todas esas restas que se le hacen, ya no quedan los 5 años, sino que evidentemente quedan en 3 años o menos quizás la pena que pudiera ser impuesta de continuarse el proceso. sí, Entonces, sí, sí, ellos de- realizan ese juicio de probabilidades y empiezan a hacer su matemática, sus reglas de su tres, suma y su resta. su suma, su resta, de lo que están en el debate y establecen, como hemos visto, una pena mínima de 3 años durante esos procesos. Se ha dado también con droga en el tipo penal del Con 320 delito contra el patrimonio. contra el patrimonio económico. Y Sí, ¿por qué? Porque muchas veces tú ves, Elizabeth, que si bien es cierto, el Ministerio Público no existe en los delitos de droga, no existe una persona debidamente eh, como víctima, señalada así como víctima, pero el Ministerio Público hace su trabajo como sociedad y da ese aval. Pero bueno, tenemos unas condiciones, hay condiciones establecidas, que como tú dices, son 8 y que de las cuales nos ofrecen y nos hacen esos ofrecimientos y esos enlaces que se hace con cumplimiento se les ponen a ellos de conocimiento, cuál es su responsabilidad en realidad en ese momento para con esa pena líquida o esa pena tasada que nos abordan con ese juicio de probabilidad, que pudiera que ser la pudiera, consecuencia. que pudiese ser la consecuencia de un juicio oral y público. Claro que Exacto, sí, Elizabeth. Así que así es. eso es lo que nosotros como jueces de garantía en su momento tomamos, valoramos todas esas circunstancias, esas atenuantes que mantiene el artículo 90 y que deben ser ofrecidas de manera, ¿verdad?, puntual el por qué se realiza. Nosotros hacemos un ejercicio bastante amplio con relación a ese punto para establecer. Muchas veces esas suspensiones ya llegan habladas, conversadas con la fiscalía y la querella,
Así que se hace una sustentación con relación a la misma en esa dirección. Y entonces Claro, lamentamos algo en el porque cumplimiento. sí, es que es importante que todo eso, cuando se establece antes de que pase a cumplimiento, quede totalmente claro para cada una de las partes que han acordado, que han intervenido en estas audiencias, para que se tenga presente de que en efecto el suspender el proceso sujeto a condiciones tiene un gran beneficio, que no es, por ejemplo, el que se considere como un acuerdo establecer inmediatamente una pena de 36 meses que puede ser reemplazada, porque la diferencia de eso ante un proceso suspendido es que la persona no va a salir perjudicada con el registro en un historial penal y policivo. Ir a un proceso suspendido te da la posibilidad de que si cumples, se extingue la acción penal y eso no genera un registro en tu historial como persona que hayas infringido algún tipo de norma. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que se tiene que tener claro y presente cuando se hace esta suspensión de proceso sujeto a condiciones. Entonces, en lo que corresponde, por ejemplo, a los jueces de cumplimiento, acorde a lo que la norma establece de supervisar y verificar, también es importante que al momento en que se hace esa suspensión de proceso, las personas sepan y estén debidamente informadas de ese deber y ese compromiso, porque en muchas ocasiones las condiciones, por ejemplo, son el recibir un tratamiento psicológico, hasta que el médico considere o el especialista considere que lo necesita o lo amerita. En algunas ocasiones se trata el de aprender una profesión, continuar unos estudios, por ejemplo. El tema de no abusar de bebidas alcohólicas o no utilizar estupefacientes también es importante. Entonces, todo este tipo de condiciones que se establecen en el momento en que son dadas en garantías, por ejemplo, para los jueces de cumplimiento es importante tener claro, porque los jueces de cumplimiento no modificamos las condiciones que haya establecido el juez de garantía. Nos corresponde únicamente supervisar. Y en algunas ocasiones ha surgido algún tipo de controversia, toda vez de que, por ejemplo, si se establecen condiciones como el no uso de estupefacientes, debe venir desde garantías establecido cuántas veces la periodicidad en la que se pudiera hacer estas evaluaciones, estos exámenes, que deben ser, porque si nos ubicamos en lo que las normas nos hablan de qué requieren autorizaciones del juez de garantías, por ejemplo, el realizar una prueba puede ser, en este caso, considerado como una prueba que ameritaría tener desde antes una autorización del juez de garantía. Y por ello, para nosotros es importante que quede claro, desde el momento en que se establece una condición como esta, que generalmente van unidas, el no uso de bebidas alcohólicas y estupefacientes con un tratamiento psicológico o psiquiátrico o lo que se determine, pues, acorde a los artículos de los numerales del artículo 316. Entonces, es importante tener claro de que nosotros como jueces, a lo sumo, lo que podemos establecer en una audiencia de verificación de condiciones es lograr que la persona cumpla en un centro de salud, que también puede ser una clínica privada, no hay nada que diga lo contrario al parecer. Entonces, que esta persona sepa que tiene que cumplir con lo que se estableció en garantías, y eso es hacerse las pruebas. Y nosotros a lo sumo que hacemos es, si la persona en su momento en la audiencia de garantías no estableció, por ejemplo, que fuera un beneficiario del Seguro Social y se le hace una nota hacia un centro de salud donde no tendría la misma posibilidad de atención, entonces todo este tipo de cosas es importante que se establezcan desde esa audiencia o que la persona sepa que lo tiene que manejar de esta manera, porque nosotros no podemos hacer cambios en esas condiciones, por ejemplo, quitársela, que muchas veces ya quieren que se les elimine. Entonces es interesante, por ejemplo, que la suspensión puede ser hasta 3 años, Hasta de tres 1 a 3 años, años. de 1 a 3. Entonces, nosotros tenemos que verificar el periodo de tiempo, el término de tiempo que le ha establecido el juez de garantías para que la persona durante todo este tiempo cumpla con todas estas condiciones y aportando la información. Los juzgados de cumplimiento cuentan con equipo interdisciplinario, trabajadora social y psicólogas que se encargan de monitorear
Y a veces las personas piensan que el monitoreo significa estar detrás para que se haga, y no es así. La responsabilidad es de la persona porque en el acto de audiencia de garantías se le indicó que tiene que cumplir con estas condiciones, porque de lo contrario, si no las cumple en el tiempo que estableció garantía, puede tener como consecuencia que el juez de garantía, ante la información que dé el juez de cumplimiento, decida que no se puede extinguir la acción penal, sino todo lo contrario, que continúe la investigación. Sí, Esto claro. es importante que las personas lo comprendan porque muchas veces piensan que, por ejemplo, ir una sola vez a una cita médica, por ejemplo, que con eso basta. Pero sin embargo, los médicos no te expiden ninguna certificación que diga que terminaste de cumplir un tratamiento con una sola cita. Eso no pasa, casi nunca pasa. O sea, tiene que ser alguien que en realidad no ameritaba definitivamente este tipo de atención, y los médicos, los psicólogos o los psiquiatras no lo dan. Entonces, ¿qué está ocurriendo también? Si la persona inicia un tratamiento, en algunos de los centros de salud estiman que con una ausencia de las citas que les brindan para ir a estas terapias o a estos tratamientos, con eso hay regresión y tienen que volver a iniciar. Entonces, nosotros tenemos que esperar hasta que esté el término cumplido, que ha dado garantías, porque de lo contrario, si lo remitimos antes de esa fecha, y es la práctica, entonces esa carpeta retorna nuevamente a los jueces de cumplimiento, y eso en realidad creo que no es la finalidad de los procesos suspendidos. No es estar en este vaivén, va, está acá, pasa para allá, pasa de allá, pasa de nuevo para acá. Creo que esa no es la intención de los juzgadores en ese momento que se estableció este tipo de condiciones para que fueran cumplidas. Claro, Entonces es importante, sí, sí, cuando se legisló con relación a eso es con una condición de suspensión y establecida. El reiterativo, no es que si faltó una, regreso para garantía y viceversa. ¿Por qué? Porque esa no es la idea. La idea en realidad es de que, si bien es cierto, como tú has señalado, de que se establezcan las condiciones tal como han sido. Sin embargo, pues sabemos que esa condición que tú has mencionado de abstenerse de estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, independientemente ellos tendrían que buscar la nota para irse a realizar su valoración. La verdad es que yo les digo, miren, el juez de cumplimiento en cualquier momento le va a ir a visitar y le va a verificar si usted se hizo o no se hizo la prueba. Porque yo pienso que esa es una prueba especial de valoración de las partes. para Ya poderlo ellos, demostrar. ¿sí? Porque ellos son los que tienen que saber que van a regresar a la paz social o a la sociedad y deben cumplir con eso. Pero bueno, tú y yo sabemos cómo se está dando la situación y lo que queda es exhortar a las partes, sustentar esa suspensión y decirle, tanto nosotros como jueces de garantía tomamos la molestia de dar esa explicación de que mire que esto Sí. es responsabilidad de ustedes, no es de los jueces y todo esto, Elizabeth. Claro, es que yo creo que parte, y es importante porque eh, lo importante es que en el momento en que se presenta la posibilidad de suspender el proceso, la defensa esté totalmente informada de cuál es la posibilidad que tiene la persona imputada de cumplir con ello. Tener todo listo, porque saber a qué centro de salud, por ejemplo, le queda más cercano del área. En el caso de que se establezca una condición de no acercamiento o de no concurrencia a determinados lugares, o es una de las condiciones que pudiera establecerse, ya la defensa ir preparada para saber de a dónde en realidad la persona no puede estar y no debe estar. Igualmente el tema de cuando la persona le establecen una condición de que tiene que terminar estudios. Generalmente ocurre mucho con personas que tienen algún tipo de problemas por consumo, y se les establece a fin de que pues obviamente aceptación, porque esto media mucho la voluntad de la Correcto. persona,
para poder someterse a algún tratamiento, pero también para tener ese ánimo, es una autodeterminación de la persona, de querer cambiar, porque Así todos mismo. quisiéramos lo que pues nosotros también como madres siempre decimos, ¿no? Queremos que nuestros hijos aprendan, pero la vida nos enseña que cada quien vive sus experiencias y su vida la vive a través de su propio recorrido, ¿no? Sus experiencias personales. Entonces, esa autodeterminación, nosotros le podemos instar a que concluyan sus estudios, pero la persona como tal es la que tiene en realidad el interés de aprovechar esos estudios que se le están diciendo, mira, cumple esta condición, pero al final del camino esa condición va a repercutir en una mejora para su calidad de vida y para enfrentar la vida futura que pudiera tener. Sobre todo lo indico con las personas que tienen algún tipo, y son jóvenes, con algún tipo de problemas, como lo mencioné, en casos de consumo y demás, o delitos de menor trascendencia, ¿no? Sí. Pero importante es que quedara establecido desde el primer momento en que se dan estas audiencias que la audiencia no termina allí, porque muchas veces se sorprende y hay sorpresas y hay sorprendidos también Tenemos sorprendidos porque, también. sobre todo en casos de violencia doméstica y esto, sí, piensan que esa audiencia de garantías ya concluyó y ya se libraron de esto y resulta que cuando tienen que venir a una nueva audiencia para una verificación y control, eh, saben que, por ejemplo, tenían una prohibición que es la número 2, que no se pueden acercar y de repente tú, cuando estás, los miras que llegan juntos y cuando le toca sentarse hacen separación y entonces te das cuenta que en realidad esa es una condición siendo, por ejemplo, en estos casos, que generalmente pues es muy complicado poderlas cumplir. Entonces, Lo que pasa, Elizabeth, es nos pasa cosas así tan a veces donde, un poquito como chistosas en el sentido de que eh, hay unos que pues se reconcilian y pues siguen exacto. en el proceso, pero la intención y creo que la finalidad es lograr restablecer la armonía del hogar en los casos de violencia doméstica y romper el círculo de la violencia doméstica, que todos sabemos que es muy fuerte, es muy difícil porque la violencia doméstica, como lo dije, es un círculo que tiene distintas etapas, procesos, y finalmente si no se rompe con ello, puede darse un nuevo hecho y en algunas ocasiones sabes que así ha ocurrido y el caso está en proceso suspendido. Ahora, con los procesos suspendidos ya sabemos, nosotros como jueces de cumplimiento no modificamos ninguna de las condiciones y tenemos que informar al juez si cumplió. Ante una gama de condiciones, detallamos, esta se cumplió, esta no se cumplió, esta sí se cumplió cuando son más de 3 o 4, y el juez de garantías valorará en el acto de audiencia que le corresponda sin efecto. Con eso hay motivos para extinguir esa acción penal o continuar la investigación o continuar el proceso como tal. Entonces es importante todos los detalles que los procesos suspendidos no traen, porque de verdad es interesante porque si las personas no lo aprovechan en esa primera vez, porque una segunda oportunidad de procesos suspendidos no creo, no se debe, si son paralelos, no se debe dar 2 procesos suspendidos a la par. O sea, a veces hemos tenido casos así como sorprendentes, sí, pero dos Elizabeth, pero, suspensiones de procesos con distintas parejas, por ejemplo, que nos exacto. quedamos sorprendidos y que, pero ¿con qué pasó aquí, no? Es una misma persona, pero son diferentes víctimas. Pero Elizabeth, si te percatas, pues lo que dice el artículo 98 es una suspensión, no hay antecedentes, no hay antecedentes. No registra antecedentes, No registra definitivamente. antecedentes y No, también esto, vemos que si bien es cierto, la norma tampoco le tiene una prohibición explícita dentro de la misma para esas no lo suspensiones tiene, de los no lo procesos por tiene. esas condiciones, No lo ¿verdad? tiene. Y ese es ese es uno de los puntos interesantes que por eso digo, en el sentido de que las personas al momento de ello les causaría mucho beneficio que lo aprovecharan, que lo cumplieran, Sí, y que lo me llama la cumplieran. atención y para acotar, cuando llegan a esas audiencias de violencia doméstica, llegan con estas rabias o estas molestias y en verdad, bueno, la condición de separación
es importante en esa etapa porque tenemos que ver que la ley de género manifestó esa violencia doméstica que no solamente es de física, psicológica, No, patrimonial, y nosotros tenemos esas consideraciones, pues yo hoy te lo digo en base a esa separación, pero en el interín de nuestras condiciones, ahora que tú lo dices, las personas llegan sí, juntas. Ah, las las personas llegan personas juntas. llegan, sí, llegan Mira, juntas, llegan, ya han solucionado parte de, quizás de su situación que motivó que fueran a poner o establecer la denuncia y y definitivamente pues ya hay un tema importante. Ahora, para mí lo más importante en el tema sería de que ciertamente se cumpla con sí, el tratamiento, que no se abandone luego de que ya, bueno, ya nos olvidamos, ya nos reconciliamos. No, creo que el detalle de poder cumplir el tratamiento de psicología, porque es un profesional, es que desde afuera te va a apoyar y te va a orientar y va a decir, bueno, aquí tienen que mejorar estos puntos, eso les va a ayudar, eso va a ayudar y a quien no, pues sería, pues, no admitir de que definitivamente para eso están las profesiones y para eso están los especialistas, ¿no? Entonces, claro que es importante que haya esa oportunidad de que se cumplan con los tratamientos y tal cual la norma habla, hasta que el médico lo considere también pertinente. No necesariamente la suspensión significa de que esta persona deba llegar hasta los 2 o 3 años en ese tratamiento. No, si el médico le suspende y dice, no, ya tiene el alta, es importante que eso se tome en cuenta desde ese momento. No tiene por qué la persona, porque también hay una realidad. Los centros médicos no tienen personal suficiente para atender la avalancha de peticiones de atención a través de las condiciones que se establecen. Y no solamente eso, las personas tampoco tienen la posibilidad de acudir a atenderse, a tener estas citas, y tampoco las personas están en condiciones de pagar muchas veces lo que significa las consultas privadas, porque eso pues tenemos claro de que son consultas que son como cualquier especialidad, tienen su costo y no son precisamente las más económicas. Entonces, ese tipo de situaciones tiene que también ponderarse al momento de que se establece la condición y sobre todo para poderla cumplir por parte de las personas que son pues imputadas. sí, así mismo. Y tú ves, Elizabeth, que llegan todavía a la última etapa y llegan, que me siento allá, me siento acá, no, si ya vamos a, si se cumplió, claro que sí, las partes llegan muy contentas, pero igual, cada uno toma su postura de víctima y de victimario. Pero mira que es interesante que tengamos en consideración por parte de la defensa, porque la defensa es la defensa activa, la que hace esa solicitud de esa suspensión, que le brinde al Claro, juez de garantía la información para nosotros poderle brindar a ustedes. Pero si nosotros no sabemos que la persona trabaja, que tiene un salario, que tiene una ficha, exacto, nosotros de una vez lo que exacto. vamos a hacer es enviarlo al centro de salud más cercano, que mantenga Sí, pues eso. Entonces, esa información es importante que la lleve la defensa activa que mantiene esa persona, porque ellos conocen cuando van a sustentar esa suspensión del proceso sujeto a condición, es porque ellos ya han conocido de antemano cómo se va a descifrar esas condiciones y qué van a ofrecerle al juez de garantía para que las personas cumplan esa reparación de ese daño. Y viendo pues que si tenemos una suspensión de proceso sujeto a condiciones, también tenemos suspensiones cuando dictamos una sentencia. Nosotros, los así jueces es. de garantía, dictamos sentencias de acuerdos de pena o de Sí, procedimiento inmediato que tenemos de verdad que lo vemos en los artículos 292, 293, 294, que nos hacen ese señalamiento cuando la fiscalía hace esa solicitud al detenido porque ya ellos señalan que ya tienen suficientes elementos de convicción para una sentencia y le señalan que los requieren y le hacen su requerimiento y la persona acepta el hecho, o sea, acepta que sí y se dedica a su sentencia que es menor de 3 años. Ya nosotros dejamos, ¿verdad?
hasta allí y pasamos a cumplimiento. Hecho cierto es, Correcto. hecho cierto es que nosotros también podemos ver más allá, porque estamos todavía en esa Sí, audiencia, pero es ¿cómo te digo? Una práctica que pasa a cumplimiento después de una sentencia y que son ustedes los que le dan, ¿verdad?, la ejecución. Y podemos hablar entonces de esa pena que establece ese artículo 9.8, ¿verdad? Ese punto, claro, para que nos ilustres más con relación a ese punto claro. a los abogados que estamos aquí Eh, pues, presentes. Claro, el tema de poder lograr la suspensión de la ejecución de la pena y que va ligado a lo que estábamos hablando de los procesos suspendidos. La diferencia radical entre el proceso suspendido sujeto a condiciones y la suspensión de la ejecución de la pena es simplemente que los procesos suspendidos no tienen aún una sentencia. O sea, no tienen una sentencia. La verificación por estas normas y por estas maneras del planteamiento en que que se dieran estos procesos, pasan de garantías al juez de cumplimiento para verificar. Y nos corresponde entonces tomar esta verificación prácticamente, creo que no estaría mal decir, con audiencias innominadas, pese a que no están los procesos como tal en fase de ejecución. Es decir, no tienen una sentencia. En cambio, suspender la ejecución de la pena significa que ya hay una sentencia en firme y debidamente ejecutoriada. Y en este caso, para una suspensión de ejecución de pena, tendríamos que irnos a estos requisitos que básicamente son los mismos para la suspensión de ejecución de procesos sujetos a condiciones, que son procesos que no tienen una pena mayor de 3 años, tiene que darse por parte de la persona que pueda solicitar esta oportunidad que no haya desatendido el proceso, de que haya un cumplimiento del resarcimiento establecido. Y en esta parte, por ejemplo, como nosotros en fase de ejecución vemos incluso los procesos que están ahorita mismo liquidándose por parte del sistema mixto inquisitivo, significa muchas veces que cuando ya hay una decisión, incluso toda decisión o sentencia penal tiene una repercusión civil. Muchas veces estos procesos se presentan ante la esfera civil. Entonces, ese resarcimiento es importante que se pruebe de que está, si en vigencia, dándose cumplimiento a lo que se estableció en ese momento y para que pueda operar ese proceso, esa suspensión de ejecución de pena, tiene que acreditarse que en verdad no hubo esa desatención al proceso, la pena no fue superior a 3 años y hubo esa voluntad de resarcimiento a la víctima, ¿En que qué la tiempo víctima pueden no solicitarlo, deja Eli? de ser víctima. Eli, disculpa, ¿en qué tiempo pueden solicitarlo, Elizabeth? O sea, Es una vez, ejecutoriada, una vez ejecutoriada, pidan de ejecutoria, una vez, ¿sí? Es que ese es el enseguida. detalle. Enseguida se pide. El detalle de ello es lograr, porque la norma habla de ese resarcimiento, establecer si en realidad ese resarcimiento se cumplió o se va a cumplir O se va a durante el tiempo, porque también pudiera ser que no necesariamente se establece ese resarcimiento ante una esfera civil, sino que puede ser hasta un acuerdo privado, pero la persona dice, bueno, yo voy a cumplirlo mientras estoy en el proceso de la suspensión de ejecución de la pena. El detalle está Oh, que si la pena se suspende, entonces sí se puede verificar que si no se cumplió con estas condiciones, entonces no se logra cumplir y por tanto el juez puede decir no se cumplió con la suspensión, con las condiciones de la suspensión de ejecución de pena y por lo tanto le va a corresponder cumplir la pena que le fue establecida. Entonces, esa es la otra parte que pudiera ser tomada en cuenta al momento de que se pide esto, que ya todo vaya debidamente preparado y que se presente ante el juez con la información de calidad que dé la posibilidad de que en efecto se pueda suspender la ejecución de la pena. Y es importante, ahora, ¿qué dice la norma? Se debe suspender de 2 a 5 años. a 5 años. Entonces, también es importante porque de pronto sabemos que hay penas que de repente
aparecen con penas de 2 años, las personas, o menos de 2 años, 18 meses por allí creo que vi, y Sí, la persona piensa que la pena, que se le va a suspender la ejecución de la pena por el término de la pena que le fue establecida, pero la norma nos dice que a partir de 2 años, de 2 a 5 años, y esa es la práctica, de 2 a 5 años. Ah, bueno, se te suspende la ejecución de la pena por 2 años. En ese tiempo, ¿qué no te corresponde hacer? Cometer un nuevo delito. ¿Qué te corresponde hacer? Cumplir con estas condiciones, y generalmente son condiciones simples, son sencillas, porque la persona pues queda en libertad. Lo único que teniendo ya una pena, allí sí le va a aparecer el historial penal y policivo que registra que tuvo la pena, pero que la misma fue suspendida. Eso es la ventaja, pero el registro sigue. El registro en el historial penal por el tiempo pues que la ley estima los registros de historiales. eso se les explica, que en Sí, realidad una vez cumplida, ¿verdad? Y se dicta esa sentencia de esa pena, ellos quedan con un récord policivo, un historial policivo, y que sus condiciones es no realizar, no cometer un nuevo delito, y bueno, alguna pues que se dé en circunstancias ya del mismo delito en sí. Y bueno, y también se le pone... ya deja de tener la Uh, delincuencia, la condición de delincuencia primaria para una nueva ocasión en la eventualidad, porque ya está registrado en el registro penal y policivo. sí, Entonces, ¿qué dice la norma de cómo tú consideras que hay delincuencia primaria? Que también es interesante tomarla en consideración. Entonces, esos son los puntos importantes a mi criterio que tienen que estar sumamente claros al momento de peticionar. claro que sí. Imagínate y que también estén claro que de no cumplirse, se cumple entera, ¿verdad? Aquí señala que de no se de la pena impuesta. La pena impuesta. Y cuando el sancionado es investigado por la supuesta comisión de un nuevo hecho y, Así y es. este es elevado a juicio. Elevado a juicio. Imagínense, ya pasamos la etapa de imputación y nos fuimos entonces a la Ya pasó. intermedia. Ya una Ya, vez se dicte ese auto de llamamiento a ya no, juicio, ya no hay vuelta atrás. ya no hay vuelta atrás con esa Ya no hay vuelta presunción. atrás con O esa sea, presunción. claro que sí, porque imagínate, hasta que está condicionado, hasta que muchos señalan, y te voy a decir que es que ya lo imputaron y no tiene, y le van a ir a levantar automáticamente su suspensión de pena, ¿no? Si la imputación inicia es una investigación. Y la norma es clara, cuando ya vas para juicio, cuando Para ya cuando vas el para juez, juicio. cuando el juez de garantía Ya, dicta ese auto de apertura, ya pasó. entonces ya pasó todo. Y Ya pasó. como decimos en nuestro argot cotidiano, ya pasó Juan. Entonces, Ya pasó, es Juan. importante. En tu experiencia, ¿lo Los utilizan mucho? momentos procesales, en los momentos procesales que se van dando desde el principio. O sea, cada vez que pasa de un momento procesal, ya es una parte que se está perdiendo para tener la posibilidad de. Sí, eh, esos tiempos procesales son muy importantes para las partes. Y bueno, que su defensa, ¿verdad? Que su defensa se los ponga en conocimiento. Porque en claro, realidad nosotros como operadores de justicia sí les ponemos en conocimiento, mira, esto, lo otro, pero en ese momento cuando las personas están sentaditas frente a uno, tienen muchos miedos, muchas, muchas lagunas y hay que reforzar, pienso yo que los defensores tienen que reforzar esa parte, mira, recuerda esta condición se dio por esta situación y ya no tienes ese mérito de primario. Ya con es una que sentencia, sí. eso te queda registrado. Eso te A queda veces, a registrado. veces, a veces yo me quedo pensando porque obviamente existe la imparcialidad del juez también, porque te quedas tú mirando a uno y a otro, pero llega uno como a concluir como humano que es también a pensar de que, bueno, de pronto esta persona no estaba en el mismo lugar cuando le dieron la decisión porque pareciera que no se dio cuenta que estaba pasando, porque Sí, cuando le toca enfrentar entonces no sabe, ha quedado como en el limbo o ha quedado quizás por los nervios. Es los como, nervios, como los tú lo nervios. dices,
los nervios, las personas a veces no están totalmente prestando atención a lo que se está desarrollando. Y ahí es donde entonces está la importancia de esa defensa efectiva, que no termina en muchas ocasiones en ese momento al finalizar la audiencia, sino que si la persona continúa con esta representación, pues en el transcurso del tiempo que tenga que continuar, pues le toca estarlo informando, aclarándole. Pero bueno, todo eso es parte del ejercicio y en Claro que realidad sí. es interesante, ¿no? Es que si te das cuenta, licenciada Elizabeth, esto, en la suspensión del proceso sujeto a condiciones son en las 48 horas de investigación. Es tan rápido, Es tan rápido, o sea, son es así de rápido. el 24 horas que tiene la fiscalía y nosotros haciendo la audiencia antes de las 48 horas. Esa persona cuando se sienta allí lleva pues todavía Lleva toda la psicológicamente, lleva adrenalina, su lleva toda esa adrenalina, su adrenalina rabia, enseguida. su impotencia, tu todo, y quizás te va a comprender ciertas circunstancias, pero cuando ella Claro, se siente libre, cuando ya se siente en libertad, se le olvidó todo se eso. le olvidó, se le olvidó. Entonces, la experiencia de ustedes en Es que cumplimiento, se a mí no me utilizan dijeron, a mí no me dijeron eso. Yo no eh, sabía cuando le dice que tienes que estudiar, pero ¿dónde dice que yo tengo que estudiar si yo no quiero estudiar? Le dije, pero esa es una condición. esa condición está allí, usted tiene que ir a tomar algún curso que le ayude para una profesión, usted si es alguien que no ha terminado bachillerato, usted tiene O, que ir y matricularse porque la suspensión es de 2 años y a usted le faltan 2 años para terminar, en esos 2 años usted tiene que terminar el bachillerato no, y cosas como esa. Elizabeth, y en los procesos inmediatos o en los acuerdos de pena, porque no todos se van a suspensión de procesos sujetos a condiciones, No, porque claro que no, hay circunstancias que no ameritan claro. para que el juez tome esas condiciones o esa consideración. Pero ¿qué pasa con una sentencia que dicta el juez de garantía, que es menor de 3 años, porque la persona va a asumir eso y no tiene esos derechos o sea, lo que van a pedir es la suspensión de la pena, te da sujeta a una condición, igual el juez le impone una condición. ¿Y cuál es su condición? No cometer un delito. No cometer un No, delito porque se le revierte todo. Entonces esa persona no comprende porque también está con esa adrenalina y esos puntos de referencia que, bueno, nosotros no sabemos qué piensan ellos, cómo están ellos, pero sí podemos verle su cara, su rostro, de, de pensamientos, de todo esto que me imagino que le genera estar sentado frente a un juez. Pero antes de concluir, Elizabeth, esto quería hacerte una pregunta. ¿Con qué frecuencia estamos viendo en cumplimiento estas solicitudes? Los estamos trabajando, el código le da una herramienta de trabajo al defensor para, para establecer puntos, ¿verdad? Con relación a eso. Sí quedan con una sentencia en firme, es cierto, pero igual esa persona puede salir a la luz pública, mejorar la condición de vida y restaurar esa paz social. ¿Con qué frecuencia estaríamos hablando de esa aplicación de esa suspensión de proceso sujeto a de esa la suspensión de la ejecución suspensión de la pena, condicional de la ejecución de la pena? Que ejecución de la pena, sí. exacto. Eh, si soy sincera, mira que no tanto, Sí, ¿verdad? no tanto, O no sea, tanto. Uno porque tiene que ver mucho con los requisitos de delincuencia primaria y la otra, las penas que no sean de 3 años. Entonces, en realidad, si nos ponemos en revisión del código, ya son muy pocas las penas que están en esa categoría de 3 años, sí, porque el sí, sí. aumento de las cuantías de las penas en verdad ha sido exponencial en los últimos años y las modificaciones que se dan siempre son para aumentar. Prueba de ello, por ejemplo, es en los casos de la violencia doméstica, que la ley 82, si mi memoria no está mal en ese sentido, la ley en el 2013, creo que fue, me parece, dejó de ser un delito de pena de 3 años. En cambio, por ejemplo, ya es un delito que está mucho con una pena más alta y obviamente para salvaguardar la integridad en el tema de los delitos de violencia doméstica, Correcto.
tienen un aumento muy, muy grande, muy notorio, y que definitivamente pues el tema de las penas se busca como que fuera una de las alternativas para solucionarlo, sin entrar a mayores detalles en Sí, ello, ¿no? no podemos entrar Pero a mayores detalles. sí, Es un punto de referencia que pues lo único que sí, podemos decir es que nuestro código ha sido modificado con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Pero bueno, las partes, sí. como yo te he dicho, han tenido habilidades y pues se han dado esa Se busca y hay la manera, lo que sí, sí considero, por ejemplo, y ya a manera de también de reflexión sobre el tema, que no es únicamente el poder lograr cumplir con lo que la norma sustantiva y la adjetiva, la procedimental nos tiene, sino que este es un tema en conjunto, porque sucede que está en la norma. Sin embargo, por ejemplo, los centros de salud no conocen o no saben que tienen también una función dentro de lo que la norma penal nos sí, establece. Hay como una resistencia, pero ¿quién dice ese es que un tema para después. nosotros? Ese es un tema interesante y me apasiona también, Sí, porque los sí. médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales que están en los centros de salud, que reciben la avalancha de de las peticiones que van inmersas con las condiciones, ellos dicen, pero ¿quién dice que nosotros tenemos que hacer esto? ¿Pero por qué? Si le, palabras Sí. algunas veces textuales, si nosotros le tenemos terror a esa gente, o sea, enseguida hacen una separación. Entiendo. Esa gente, o sea, esa gente porque tienen un proceso y en algunas ocasiones incluso han dicho que ellos necesitan hasta información que forma parte es del expediente judicial para ellos brindar atención. Entonces, son temas interesantes porque no es únicamente lo que la norma nos establece a nosotros al momento de poder también ejecutar, sino que representa que hay una complejidad interinstitucional para lograr que se pueda dar como tal ese cumplimiento de estas condiciones, porque si no hay la capacidad para los distintos departamentos de trabajo social, de psicología, de psiquiatría, de, por ejemplo, en los casos en donde se tiene que dar, por ejemplo, terapias a los drogodependientes. Esto es importante, porque tú le tienes una condición que establece que no consuma, pero si tú no le brindas las herramientas para poder lograr que esta persona supere ese problema que tiene, entonces igualmente puede continuar con ese problema. Entonces, en mi parecer es un detalle el poder lograr que no solamente lo que la norma nos da, sino lo que las otras instituciones también pudieran aportar y ya, de hecho, sí se han hecho reuniones, sí se ha conversado, sí se ha procurado, pero no deja de existir esa situación de que, ¿por qué yo tengo que mandar una nota? ¿Por qué yo tengo que certificar? Porque yo los tengo que atender. Si Sí. eso, ¿dónde dice que el Ministerio de Salud en el reglamento no dice que yo tengo que atenderlo y decir, o sea, y hay cierto, un poquito de algunas veces temor, porque No precisamente hay lo empatía, no hay enfocan, empatía. no No hay existe la empatía empatía. total. Entonces, Sí. es importante que sobre la marcha, y creo que tiene que ver mucho eh, con la posibilidad de que las personas se informen, se documenten sobre el por qué se da. Y, por ejemplo, estas plataformas que son plataformas de intercambio, de aprendizaje y de retroalimentación, sirven, por ejemplo, para poder conocer el por qué y nos lleva a ser mejores como ciudadanos, mejores comunidades, mejores entes participativos porque el granito de arena que aporte la psicóloga de un centro de salud es importante. El trabajo social que pueda recibir esta persona que de repente con una palabra o una orientación puede lograr una transformación. Entonces son cosas que son tan específicas y importantes que como sociedad debemos irnos
guiando hacia esa meta de lograr pues que se den los resultados esperados y que sirvan de reflexión para todos, y no solamente como si fuéramos los que estamos en el ámbito de la justicia, ¿no? Sino ámbitos de salud, ámbitos de sociedad como tal. Bueno, Involucrarnos. así es, Elizabeth, quedamos pues con con ese pensamiento y esas palabras. El grupo guía, mi persona, el licenciado Jorge Chan, la licenciada Excel, te damos las gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias y en realidad ha sido muy ameno el conversatorio. No nos podrían dar un poquito más de tiempo, ¿verdad? A, a mí siempre me causa gracia porque yo siempre soy de hablar un poquito más y entonces me tienen que hacer corte. Pero importante, creo mucho en la docencia, creo mucho en esa oportunidad de que llegue a todos lados, no solamente a un grupo selecto. Ya el conocimiento de normas no es exclusivo de abogados ni de jueces, Así sino mismo, de la ciudadanía. Es importante que la ciudadanos de a pie conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son sus compromisos. No estaría bien que en una sociedad en la que nos desarrollamos, todavía haya personas que no conozcan qué ventajas pueden darse, por ejemplo, con el proceso acusatorio, que para mí es tan importante que se tenga claro de todas las bondades las que tiene el bondades, sistema, las bondades que tiene el sistema. así es. Entonces, que no se tome como que, es que para qué si eso, si lo dejan libre. No, hay situaciones que son importantes que las mismas personas conozcan, comprendan, y que en cualquier momento como persona puede tener quizás una necesidad de eh, orientación o de recurrir ante una autoridad y que sepa qué le corresponde, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Elizabeth, por apoyarnos siempre. En realidad ha sido muy amena la jornada del día de hoy. Nos despedimos de todos. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias igual. Hasta luego.